Buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, activando acá otro videito de YouTube. Hoy quiero hablar de el miedo que le tenemos a lo nuevo, a lo desconocido, ¿no? Ya sea bueno o malo, entre comillas, lo desconocido, pero siempre está el miedo ahí, como una alerta que nos dice nuestra mente de que hay algo ahí que no conocemos. Entonces así ya directamente vamos a ver cómo el miedo no está cuando hay algo malo en realidad, sino cuando hay algo nuevo y desconocido. Y eso desconocido puede ser algo que nos lleve por un buen camino, algo que nos dé paz, donde encontremos mucho disfrute, mucha felicidad, mucha plenitud. Lo que pasa es que como nunca tuvimos la experiencia de esas sensaciones, de esas emociones, van a ser nuevas para nosotros. Entonces, al ser nuevas para nosotros, la mente, al no conocerlo, el ego, como no conoce eso, tiene que activarnos necesariamente, porque está hecho para protegernos, tiene que activarnos el miedo, como una alerta para decirnos, che, allá hay algo que no conocemos, tened cuidado, ¿no? Ya sea bueno o malo, ya sea plenitud o dolor, ¿sí? Entonces está muy bueno ver esto. ¿Por qué? Porque he hablado con muchos alumnos en mis sesiones, en mis mentorías, y salió mucho este tema de, claro, como no conocemos esas sensaciones, porque siempre estuvimos en la vida sobreviviendo con tanto miedo, luchando, sacrificándonos, y conocemos eso, el esfuerzo todo el tiempo, el estrés, la ansiedad. Claro que cuando llegan momentos o situaciones de paz, de tranquilidad y de no tengo que luchar para estar bien, entonces eso me genera como un cortocircuito en la cabeza, porque nunca viví eso, ¿ves? Nunca me pasó. Entonces, cuando yo me estoy acercando a esa sensación de bienestar y plenitud y goce, me empieza a dar ese miedo y no sé por qué. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Lo esquivo. Como me da miedo, lo esquivo. Aún cuando me esté llevando para sentir cosas lindas, agradables, buenas. Lo que pasa también es que nos han programado tanto en que el miedo es malo y si sentimos miedos tenemos que correr de ahí. Que claro, cuando llegan estos momentos, estas situaciones en la vida, de poder sentir algo agradable, pasa muchas veces en parejas, con las relaciones, que nos estamos acercando en un momento de la pareja, en un momento muy lindo, ¿no? De más profundidad, más cercanía, y eso nos da tanto miedo porque es tan fuerte la sensación y tan linda que no, pará, algo malo está pasando acá, ¿no es cierto? Entonces salimos corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque nos da miedo de eso que no conozco, que en realidad quizás es algo muy lindo y muy fuerte. Hay mucho goce, mucho disfrute y mucha conexión con la otra persona, pero claro, como nunca lo experimenté, me da miedo, entonces salgo corriendo. Y eso, la frustración que genera, es increíble. Yo lo pasé, casi todas las personas lo hemos pasado, así que yo creo que saben de lo que estoy hablando. Entonces, fíjense qué mal, bueno, estamos programados muy mal, ¿no? Para vivir esta vida, porque estamos programados según la conveniencia de algunos. Eso siempre vamos a tenerlo en cuenta, ¿sí? Según la conveniencia de los que controlan todo el sistema social, estamos programados para este tipo de cosas, ¿no? Cuando el miedo en realidad no es malo, a nosotros nos hacen creer que el miedo es malo. Así como el dolor, que nos dicen que es malo, cuando en realidad nos conecta con nosotros mismos y nos libera, que eso ya he hablado en otros videos.
con el miedo también hacen lo mismo. Nos programan a que es malo, entonces cada vez que sentimos miedo, corremos para el otro lado. Por eso ellos crean muchas situaciones de miedo a la sociedad, nos lo muestran en las noticias, ¿sí? Entonces nosotros ¿qué hacemos? Salimos corriendo. Y ahí está cuando ellos mismos te dan la solución también para su conveniencia. Entonces ellos te crean el miedo y te dan la solución que a ellos les conviene para el lado que te quieren traer, ¿no? Bueno, esto es otro tema también. Hay mucho para hablar sobre esta manipulación social y el sistema en donde estamos metidos, la Matrix y todo eso, ¿no? Que esto también, toda esta Matrix, este sistema, esta manipulación de algunos, también es parte de esta vida, ¿sí? Y tenemos que aprender a vivir con eso. Es parte. Nos da bronca, nos da frustración, la sanamos, porque de eso se trata la sanación desde el ser, ¿sí? Hasta eso que es tan colectivo y tan global, no entra, no queda fuera de la vida. Y hay que saber sanarlo, hay que saber vivirlo, porque estamos viviendo esta experiencia humana y todo eso es parte de esta experiencia humana. Y muchas veces estamos ahí frenados con la frustración de no poder vivir con eso, de la manipulación del sistema, y acá está todo el sistema económico también. Pero bueno, digo, ya todo eso estaría bueno que lo hable en otro video. Déjenme en los comentarios también si quieren que hable de esto, si les parece un buen tema para tocar y lo charlamos. Pero volviendo al tema del miedo, más que nada en la vida cotidiana, ¿no? En las parejas o en cualquier cosa que yo quiera vivir, porque lo vivo en cualquier situación en mi vida. Por ejemplo, en un trabajo también. Yo quiero un nuevo trabajo, o quiero emprender, o un nuevo negocio, o quiero ganar más plata, ser más abundante en dinero. Pero claro, cada vez que crezco en abundancia monetaria, pasa un poco lo mismo también, ¿no? Nos viene ese miedo de, está saliendo todo muy bien, entonces se me activa el miedo de, estoy acostumbrado a esforzarme y a que siempre tener que luchar y que no salga todo muy bien y estar solucionando cosas, y cuando sale todo muy bien, digo, algo está pasando, algo está andando mal, algo seguro va a pasar, esto se va a caer, ¿no? Entonces ya tengo el miedo a que eso no se dé, tengo el miedo a frustrarme y a sentir dolor por todo eso. Entonces, ¿qué hago? Yo mismo, de alguna manera inconscientemente, lo evito ese nuevo trabajo, me saboteo el emprendimiento, los negocios, la abundancia, o sea, porque no puedo sentirme yo abundante si tengo esos miedos y no los sano. Entonces, como no me puedo sentir abundante, no voy a ser abundante en la vida, no voy a crear un negocio que me dé abundancia porque yo no me estoy sintiendo abundante, es así. Por más que yo tenga un ascenso en mi trabajo, consiga un trabajo que yo quería, después de eso, si yo no sano el miedo, vuelvo para atrás, o la plata se me va, o el negocio no me funciona, porque está ese miedo operando. Entonces opero desde el miedo. Y eso es resistencia. Y lo que resiste, persiste. ¿Sí? El miedo me va a llevar a, si yo tengo miedo a que no se dé ese trabajo, a no poder lograr esas metas económicas que yo quiero, y no se van a dar, porque no lo voy a estar permitiendo precisamente por ese miedo, porque me quedo trabado en ese miedo y no lo puedo vivir, no me animo a sentirlo, a vivirlo, a trascenderlo. Solamente hay que caminar por ahí. El modo de salir de ahí, de que todo se empiece a dar, el trabajo, las parejas, con el emprendimiento, con una vida nueva, con situaciones que yo quiero vivir, cuando aparezca ese miedo, hay que dejarnos estar. Y eso es que el cuerpo tiemble, es sudar, es nervios, ¿sí? Pero es porque está pasando por mí. Al miedo hay que pasarlo por el sistema, hay que sentirlo,
¿sí? Va a estar, pero cuando lo sentimos lo vamos conociendo y vamos conociendo algo oculto nuestro que es lo que en realidad no nos está permitiendo llegar hacia ahí, hacia esa pareja, hacia ese nuevo trabajo, hacia esa experiencia de plenitud y abundancia. Entonces, esa es la salida, ¿sí? Hay que animarse a vivir ese miedo, a caminar con ese miedo y hacerlo igual, de ahí la frase de hacerlo con miedo, ¿no es cierto? Pero son emociones que no las queremos sentir, porque son feas, porque duelen, pero como es un dolor, es una sensación incómoda, todo eso nos conecta con nosotros. Entonces, si nosotros nos podemos conectar con ese miedo, vivirlo, sentirlo, nos estamos conectando con nosotros, nos estamos conectando con una parte de nosotros que no estábamos pudiendo conectar. Por eso, cuando nos permitimos vivir ese miedo, nos conectamos con nosotros, vemos esa parte de nosotros que no estábamos viendo, conectamos con eso que estaba oscuro, oculto dentro nuestro, que es precisamente ahí donde están nuestras capacidades que no vemos, nuestras habilidades ocultas, por así decirlo, ¿no? Nuestras potencialidades. Así que hay que darle bolilla al miedo cuando aparezca, no hay que salir corriendo ahí, y hay que saber que el miedo está ahí como un indicador de que es un buen camino, no lo contrario, como nos han programado y nos han hecho creer. Cada vez que sentimos miedo, tenemos que ahora preguntarnos, che, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿Será que hay algo malo allá adelante? ¿O será que es algo que no conozco y que me está dando miedo precisamente porque no sé lo que hay ahí adelante? Y como yo no sé lo que hay, no puedo tener el control de eso. Por eso el ego, nuestra mente, nos activa el miedo, porque nuestro ego necesita tener el control, porque está hecho para protegernos. Y si nosotros no tenemos el control, no nos podemos proteger, porque no sabemos qué hay. Entonces nos da miedo, nos activa el miedo, ¿no? Entonces, hacerlo con miedo, ¿sí? Saber que ahí es un buen camino, por lo menos empezar a preguntarse si es algo malo, de verdad, o es algo que no conozco, y si es algo que no conozco, decir, bueno, voy a empezar a caminar, no importa que yo no tenga el control de eso que no conozca, porque como no lo conozco, no puedo tener el control. Entonces no importa, me voy a mandar, lo voy a hacer igual, voy a empezar a caminar para ahí, ya sea con una relación, ya sea en un trabajo nuevo, en un negocio, en un emprendimiento que yo quiera hacer, en cualquier situación de vida que yo quiera vivir y me dé este miedo, empezar a evaluar eso, ¿no? Entonces empiezo a caminar para ese miedo, que es caminar a lo desconocido. Me va a dar mucho miedo eso, porque cada paso va a ser un saltar al vacío. Y nadie quiere estar en el vacío, nadie quiere estar en el vacío. Pero en el vacío lo que hay es uno mismo, ahí es donde yo me encuentro. Ahí hay una paradoja muy grande, porque yo pienso que estar ahí en el vacío es estar solo y sin nadie, pero cuando yo me encuentro solo y sin nadie, lo único que queda soy yo, mi ser. Y ahí es cuando se da la conexión real con mi ser. Por eso lo tenemos que ver al miedo ahora como un camino, o el camino, ¿no? Válido. Por lo menos empezar a cuestionarnos eso, ¿sí? Yo creo que es un salto muy grande que uno va a dar cuando se atreva, realmente se atreva a experimentar esto, porque esto se trata de experimentar, no que quede en la mente de sí, vivirlo con miedo, hacerlo con miedo, no. Es realmente cuando aparezca una situación que me genera miedo, ir a hacerlo, ¿sí? Primeramente, si lo puedo hacer sin evaluar, perfecto, porque si yo me pongo a evaluarlo, digo, no, esto me da miedo y me voy para el otro lado. Ahora, conociendo esta información,
yo lo puedo evaluar y digo, che, quizás no es algo malo, sino algo desconocido, entonces me adentro en lo desconocido. ¿Que me va a dar miedo? Sí, pero lo hago igual. Me atrevo a sentir el miedo. Eso me va a ayudar a ir perdiéndole el miedo al miedo. Y después de esto, como siempre digo, no te para nadie. No te para nadie. ¿Sí? Y eso también va a ayudar muchísimo a atreverte a adentrarte en la sanación de tus dolores, de tus heridas, que también lo he tocado mucho en otros videos pasados. Te recomiendo que los vayas a escuchar, porque está todo relacionado, ¿sí? Así que eso te da, conocer tus miedos te da un poder increíble, porque no estás dominado por esos miedos, por esas sombras tuyas que no querés adentrarte, porque te adentras a ese miedo, te estás conociendo y eso ya no te va a dominar más, no te va a controlar más. Y eso tiene un poder enorme y muchísima confianza, muchísima autoestima. ¿Sí? Por eso siempre digo en mis sesiones, no te para nadie después, y realmente así se siente. Así que gente, nada, gracias por estar acá, por escuchar. Suscríbete a mi canal porque voy a seguir subiendo información como esta, es muy potente, que no se encuentra mucho por ahí, es una verdad. Por eso yo también me abrí a compartir esto, que también fue con mucho miedo, hablando de miedo, fue con mucho miedo al principio porque me daba vergüenza, porque no sabía qué iban a pensar, más que nada mis conocidos, ¿no? Porque yo no me atrevía a mostrar esta faceta de mí, y dio miedo al principio, dio miedo, pero es lo que soy y compartiendo esto estoy ayudando a un montón de personas que nunca lo hubiera imaginado, y es una sensación increíble lo que se siente, realmente indescriptible, que no puedo poner en palabras porque lo limito. Así que por eso digo que el miedo te lleva a tus potencialidades, ¿sí? Te va a mostrar tus sombras, pero para poder iluminarlas, ¿sí? Y de ahí poder perderle el miedo a la vida y empezar a vivir una vida más plena. Saliendo un poco del miedo, superándolo, conociéndolo, vamos a estar saliendo de ese estado de supervivencia, de esfuerzo, de sacrificio en el que estamos metidos básicamente desde que nacemos. Por eso es tan importante ponerse realmente a cuestionar estas cosas y a verlas, a adentrarse en estas, pero como digo, que no quede en el pensamiento y en un video, sino que ponela en tu experiencia, anda a practicarla, vivila, ¿sí? Cuando tenerlo en cuenta siempre este video, cuando estés en situaciones de miedo, acordate de este video, acordate de lo que estoy diciendo y por lo menos cuestioná si es algo malo realmente o si simplemente no lo conozco y por eso me da miedo, ¿sí? Porque te puedes estar perdiendo algo muy, muy grande por no adentrarte a vivir estos miedos. Así que ahora sí me despido, gracias por estar, comentá lo que quieras comentar, comentame qué video querés, de qué tema querés que hable en los próximos videos, así también voy teniendo un poco de idea de lo que quieren escuchar, ¿sí? Hay muchas cosas para hablar, cada vez me está gustando más esto, pero bueno, está bueno también saber qué es lo que por ahí la gente quiere escuchar o necesita, qué información necesita, ¿no? Con respecto a la sanación y a la vida misma, porque la sanación, como siempre digo, sanar es vivir y vivir es sanar. Así que nada, gente, me despido. Me pueden seguir en mi Instagram, que es david.rossetti. Voy a dejar toda la información acá, o en mi web oficial, que es davidrossetti.com. Recién salidita del horno. Ahí pueden ver toda la información de mis mentorías, que doy mentorías personales, individuales, 1 a 1. O si no, también está la sala grupal de sanación, donde nos conectamos todos los domingos a las 10 de la mañana con gente increíble que está teniendo unos cambios impresionantes, sanando todos juntos, apoyándonos entre nosotros, compartiendo, abriendo el corazón entre todos,
nuestras heridas, para así poder todos reflejarnos y poder sanar entre todos. Así que está espectacular, vayan, infórmense, conozcan toda la información que hay en la página, escríbanme si no personalmente y vamos hablando, ¿sí? Les mando un abrazo enorme y hasta el otro video.